consultora cuando se estaba armando acá en Chile, hace harto tiempo, porque precisamente conocí a Eric Sarvan, que es quien partió con NetMentor acá junto con Fundación Emprender. Y bueno, y llevo un montón de tiempo y he hecho distintas cosas. He hecho mentoría, he estado en el directorio un rato. Ahora, después de la pandemia, como que eh, eh, ya me vine de frentón a Chiloé. Yo antes, o sea, yo vivo en Chiloé, pero viajaba antes todas las semanas a Santiago y de vuelta porque teníamos una oficina de consultoría organizacional en Santiago. Y ahora sigue, pero online. Y viajamos a Santiago lo justo y necesario. Así es que ahora estoy desde Chiloé participando en algunas cosas puntuales. Y eso. Y soy de background de profesional, estudié filosofía, también estudié educación, y me he dedicado, en realidad, un poco freak, pero me he dedicado, he estado entre la educación, así, colegio, y la capacitación de adultos y coaching y organizacional, pero siempre he tenido como una patita en las dos partes. Entonces, súper interesante cómo estar trabajando con jóvenes, con las nuevas generaciones, y también estar en el mundo laboral. Eso me permite como una perspectiva interesante desde el punto de vista de los recursos humanos especialmente. Eso, por mi parte. Y hoy día vamos a hablar precisamente de algunas habilidades, entre comillas, blandas. Digo entre comillas porque está como bien cuestionado eso de cuáles son las habilidades duras y cuáles son las blandas, etcétera. No sé. Habría que redefinir quizás. Pero sí, vamos a trabajar hoy día lo que son habilidades principalmente comunicacionales, que nos permiten tener una comunicación más fluida o una percepción quizás del otro que nos permite comunicarnos mejor, quizás de esa manera. Eso de que el otro día escuchaba una charla y alguien decía como eso de hacer al otro lo que tú quieras que te hagan a ti, no es tan así, porque somos distintos. Entonces, no necesariamente lo que a mí me gusta o como a mí me gusta que me traten, ¿cierto? Es como yo tengo que tratar a los demás. Porque los demás son distintos de mí. Entonces, creo que ahí hay sutilezas que hay que ver cómo trabajar. Obviamente que cuando hablamos de principios más o valores más globales, como la dignidad, como el respeto, como ahí sí, en ese sentido sí, ¿ya? Eso es para todos igual. Pero en términos de trato concreto, siempre es bueno como poder percibir las motivaciones básicas o lo que está como detrás de la comunicación con el otro para poder ser más efectivos. Especialmente en la mentoría, donde muchas veces uno se encuentra con personas que creen querer algo, pero una vez que uno conversa un rato e indaga un poco más, se da cuenta que en realidad lo que quieren es otra cosa, o lo que necesitan es otra cosa, pero la forma de verbalizarlo confunde un poco. Y yo creo que siempre como mentores tenemos que estar tratando de dilucidar qué es lo mejor para la persona que estamos apoyando. ¿Sí? Entonces, para comenzar, déjenme ver por dónde vamos a partir. Ya hicimos la presentación y como no las expectativas, pero por lo menos cada uno se presentó. Por lo tanto, voy a partir con un pequeño ejercicio. ¿Tienen todos lápiz y papel a mano? Si no lo tienen, Sí. ¿podrían tenerlo, por favor? ¿Sí? Ya, les quiero partir con algo bien práctico. Les voy a mostrar una imagen
no se preocupen que no es ni el test de Rocha, ni nada por el estilo. Es una imagen simple, ¿de acuerdo? Y me gustaría que ustedes brevemente describan lo que ven. Lo ¿Ya? escribimos, no lo mencionamos, ¿verdad? ¿Perdón? Solo lo escribimos para nosotros. Solo sí. Ya, ok. Después lo vamos a comentar, pero me gustaría que lo escribieran primero para que no se influyan unos con otros. Okay. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Ya, vamos con la imagen entonces. Ahí está. Okay, pueden tener un ratito de tiempo, pero brevemente, no se trata de escribir un tratado. Además que hay harto ingeniero acá, probablemente no sé si... No, prejuicio con los ingenieros, disculpen. Pueden tener muy buena Pero es verdad. narrativa. Ok, ¿estamos? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Ya, muy bien. Vamos a seguir entonces. Vamos a dejar pendiente la imagen, ¿ok? Y vamos a volver a eso una vez que veamos, ¿cierto? ¿Qué pasa con estas dos habilidades comunicacionales básicas? ¿Y qué pasa cuando las cruzamos y vemos estilos de interacción de las personas? ¿Ya? Eso vamos a ver. Entonces, el modelo que vamos a ver está formado por estas dos habilidades que en realidad son como bien básicas de la comunicación. La empatía, que es comúnmente definida como la capacidad de percibir los sentimientos y necesidades e intereses del otro sin perder el propio punto de vista, ¿ya? Es una habilidad que tiene harto que ver con la escucha, ¿sí? Como en el fondo cuando uno cuando es empático con otro, cuando lo percibe, y para percibirlo lo tiene que escuchar, ¿ya? Entonces está más asociada con la escucha que con el habla, que luego vamos a ver la asertividad que está más asociada con el habla, ¿sí? Y para efectos de lo que vamos a ver, vamos a entender empatía como un grupo de conductas que están en el medio de dos extremos. Un extremo, que no es empático, por cierto, son las conductas que son centradas en uno mismo. Y el otro extremo, que tampoco es una conducta empática, que a veces las personas lo confunden como empatía, pero no lo es, son las conductas que están centradas en el otro. ¿De acuerdo? Para dar un ejemplo concreto, me gusta que pensemos en estar en un ambiente de oficina, por ejemplo, y que llega una persona nueva a trabajar con nosotros a esta oficina abierta. ¿Sí? ¿Cómo creen ustedes que recibe a la persona nueva una persona que tiende a tener una conducta centrada en sí mismo? ¿Cómo percibe esa persona, perdón, cómo recibe esa persona a el integrante nuevo de nuestra oficina? Una conducta fría, podría ser incluso poco amable, indiferente. Indiferente, probablemente, ¿cierto? Podría ser indiferente. Es muy posible, dependiendo de la cantidad de gente que trabaja en la oficina, que ni se dé cuenta que hay una persona nueva, ¿ya? Porque es demasiado el extremo, digamos, de estar centrado en sí mismo, ¿sí? Claro. Si no Probablemente se va a presentar a sí mismo también. Se presenta a sí mismo y dice lo que hace y no le pregunta al nuevo a qué viene. pero no pregunta nada, ¿cierto? O posiblemente ni siquiera se presenta, como tienen una actitud un poquito diferente. Estamos en el extremo, ¿sí? Ya. ¿Y cómo lo recibe una persona que tiende a una conducta centrada en el otro?
El otro extremo, ¿cómo sería? Bueno, preguntarle a qué viene, quién es, de dónde viene, qué es lo que va a trabajar, en qué le puedo Presentarle a los ayudar. demás. qué sé yo, Presentarle a los demás. presentarle a los demás, Súper bien. presentarse a sí mismo, hablarle el Excesivamente jefe. protector. Claro. Protector. Claro, probablemente lo invade un poquitito en su privacidad, lo interroga, ¿cierto? Quiere saber todo sobre él, lo deja trabajando en su puesto, le muestra, por supuesto, toda la oficina, ¿cierto? Probablemente a los 10 minutos se acerca de nuevo, oye, ¿necesitas algo? A los 10 minutos de nuevo se acerca de nuevo, oye, estoy aquí por si acaso tú necesitas algo, ¿cierto? Lo saca a almorzar, aunque el otro no quería, pero igual lo lleva a almorzar, ¿ya? Al final del día, nuestro compañero nuevo está hasta aquí, con él centrado en el otro, precisamente porque no le deja espacio, ¿cierto? Es como el otro extremo de estos dos que conforman la línea. Bueno, la conducta empática efectivamente está entre medio aquí, ¿cierto? Considerar, contemplar las necesidades del otro, pero a la vez, ¿cierto? Seguir centrado también en mis cosas, ¿cierto? Sin perder mi propio centro, ¿cierto? Como que yo estoy haciendo mis cosas y buena onda, si el otro me pide ayuda, lo ayudo, lo atiendo, ¿cierto? Pero también dándole espacio a la otra persona a que sea, muestre, ¿cierto? Especialmente si es alguien nuevo, probablemente va a querer también como mostrar quién es. Esa es la empatía. Veamos ahora la asertividad, que como les decía yo, la asertividad tiene más que ver con el habla, con cuando hablamos, no tanto como cuando escuchamos. La asertividad, ojo que muchas veces las personas confunden asertivo con acertado. Acertado viene de acierto y es con C. Asertivo viene de asertividad y es con S, ¿ya? ¿Y qué significa asertivo? Significa poder expresar lo que siento, pienso, opino, sin amenazar ni agredir al otro. Es decir, expresarme adecuadamente, ¿ya? Esto se practica, veo que varios de ustedes han sido gerentes, en fin, han tenido posiciones de liderazgo. Esto se practica harto en la retroalimentación, en la evaluación de desempeño, ¿cierto? Cuando uno tiene que mostrarle a otra persona cuando algo no está bien, ¿ya? O en conversaciones difíciles que muchas veces nos toca tener, cuando hay que desvincular a alguien, o simplemente expresar nuestra opinión, ¿cierto? Pero sin amenazar ni agredir, que a veces no es tan fácil. Porque como ustedes pueden ver, aquí también tenemos, y la podemos mostrar, como una serie de conductas que están en una zona entre dos extremos. ¿Y cuáles son esos extremos? La conducta pasiva y la conducta agresiva. ¿Cómo sería? Por ejemplo, aquí un buen ejemplo es cuando uno está haciendo la fila con el carro lleno, fin de semana largo, ¿ya? Quiere hacer el asado, no sé, final de la copa, no sé, de cualquier copa, de algo que tú quieres ver con tus amigos, entonces fuiste al súper, ¿cierto? Estás con el carro lleno, estás haciendo la fila y se mete una persona delante tuyo. Estás apurado, ¿ya? Quieres salir rápido de ahí. ¿Cómo sería una reacción en el extremo pasiva? Reclamar con la pareja que está uno y no hacer más allá de eso. Reclamar para el lado, dices tú. Claro. Pero ¿Quedarse callado o no? ¿Quedarse callado o no? quedarse callado, exactamente. Que es como ni siquiera decir nada, es como comérsela en el fondo, ¿cierto? Es como quedar ahí y decir, chuta, ya, a mí siempre me pasan estas cosas, pucha, ¿por qué no soy capaz de decir algo? Pero en fin, no dice nada, ¿ya? Ahora, si a la persona verdaderamente no le molesta, ¿cierto? Tampoco estaríamos discutiendo como si es pasivo o agresivo, porque simplemente no le molesta. Entonces, recuerden que la asertividad es expresar lo que a uno le pasa. Entonces, si la verdad es que no le pasa nada, no tiene nada que expresar, entonces está bien que se quede callado, porque no le pasó nada. ¿Cuándo es falta de asertividad?
cuando le pasa algo y no dice nada. Ese es el extremo pasivo. ¿Ya? Ahora, vamos al otro polo. ¿Cuál sería el extremo agresivo en esta situación? Está muteado, Gustavo. Atropellarlo con el carro. Claro, ¿cierto? Probablemente el extremo agresivo acá, más agresivo, sería empujarle el carro, ¿cierto? Como físicamente sacarlo de la fila. ¿Ya? Y de ahí vamos en esta línea, porque esta es una línea de conductas, vamos acercándonos a la asertividad, que puede ser garabatearlo, ¿cierto? Como que, ¿cierto? Como todas las conductas agresivas que podría haber, ¿ya? Entre medio, hasta que llegáramos a una conducta asertiva. ¿Ya? Ahora, ¿alguien me podría dar un ejemplo de una conducta asertiva frente a este ejemplo de estar ahí en la fila del supermercado? Voy a dejar de compartir para verlos. Por ejemplo, imaginémonos que Rolando está ahí es la persona que se coló en la fila. Entonces, por ejemplo, Robert, ¿le puedes decir a Rolando asertivamente que expresarle lo que te pasa con que él se haya colado en la fila? Claro, a lo mejor diciendo, oye, perdón, pero yo también estoy apurado, te pido que por favor no te adelantes y una cosa en forma amable, digamos. Tal vez por Ya. ahí. ¿Qué les parece lo que dice Robert? Partió Estamos pidiendo practicando la perdón. acá. Sí. Partió pidiendo perdón, dijo perdón. No. Ya, tú no pedirías perdón, José Miguel. Digamos, que uno es chileno igual, pues es difícil resistir al perdón. Pero, claro, pero decirle de forma, señor, usted se ha equivocado, sé sutil y elegante, usted se ha equivocado, hay una cola. Aunque ahora sí se fila, ya no se puede decir cola, pero bueno, pero explicarlo de esa forma, claro. O lo otro es decir, bueno, todos estamos apurados. Nada más. O ser un poquito más irónico y decirle, disculpa, tiene un problema, tiene una urgencia. Claro. Claro, Pero cuidado, que estamos tratando de ser asertivos. La ironía claro, no irónico. es una agresividad velada. Passive aggressive, claro. Pasivo-agresivo, cuidado con la ironía, que no es exactamente asertiva. Y por otro lado, Lorenzo, decirle a la persona, estamos todos apurados, la persona te podría mirar y decir, sí, estamos de acuerdo. Es como que no le estás diciendo nada directamente. No. ¿Sí? ¿Cómo le dirían directamente? Por ejemplo, aquí Robert dijo, perdón, la fila, ¿cómo fue que dijiste, Robert? Como que Claro, estamos por todos favor, haciendo la puede fila. respetar la fila, que yo también tengo Claro, un respete apuro. la fila, Sí. ¿sí? O uno podría decir, señor, disculpe, pero la fila comienza ahí atrás, y usted se puso delante mío. ¿Sí? Entonces, eso podría ser una respuesta como, tranquilo, nadie se ha enojado, nadie está alterado. ¿Y si la persona no se mueve? Ahí pasamos inmediatamente al plano agresivo. Hay que pasar al ¿Cómo segundo no, nivel. Alberto? No te escuché. Hay que subir el nivel nada más. Hay que subir, ya, pero ¿cómo podría uno sin salirse de la zona asertiva? En el fondo mi pregunta es, ¿cuál será el límite de esta zona asertiva? Es difícil determinar el límite de la zona asertiva porque depende de la reacción de la contraparte, en realidad. Ah, súper interesante, Ronald, porque en realidad, como la asertividad es tuya, es una habilidad que tú tienes, no puedes tener el parámetro o la referencia o el punto de quiebre en otro. Tiene que estar en ti. Porque Es decir, los que otros, él se podría enojar
siendo que yo para mí soy todavía siendo asertivo, pero para él puede haber sido Exactamente. extremadamente agresivo, pero me quedo tranquilo porque es lo que a mí es mi parámetro. Es que por eso digo que es interesante este punto. Al Mm. parecer, el límite ahí, ¿saben lo que es? Es la emoción negativa. De uno. Si te enojas, ¿han escuchado el dicho? El que se pica pierde. Claro. Si te enojas, perdiste. Porque Mm. te saliste fuera de control. Te descontrolaste. Cuando entras en una emoción negativa, ya sea para el lado del enojo hacia la agresividad o para el lado de del bajoneo, de la depre o del víctima hacia la pasividad. ¿Sí? ¿Qué es lo que la contraparte a veces espera como reacción para que se forme una bola de nieve en el fondo? Exactamente. O sea, la contraparte espera la agresividad porque le da la justificación para seguir siendo agresivo. Exactamente. Exactamente. Entonces, si tú contestas y claramente eres amable, pero más firme, por ejemplo, la persona no se mueve. Entonces, ¿qué podría decir uno siendo igualmente asertivo? Uno podría subir el tono un poco, sin enojarse, pero decir, señor, si usted no se corre, llamaré al guardia. Ah, Claro, que ahí entra también, creo, la decisión que uno tiene del momento que decide, para la redundancia, interactuar con este otro personaje, porque podría ser de que ya es lo mismo que voy a ver el partido 5 minutos más tarde, y si tengo la decisión de que este gallo salga de ahí, tengo que ser lo suficientemente persuasivo sin llegar a la agresividad, porque al llegar a la agresividad muy probablemente me encuentre con una respuesta agresiva y ahí no vamos a ninguna parte. Entonces, Exactamente. también, si yo tengo la decisión, puedo tratar de ser más asertivo de manera de lograr el objetivo sin generar agresividad. Claro, pero por otro lado, también aquí hay cosas culturales que entran en juego. Por ejemplo, no sé, Roland, tú estás en Estados Unidos, ¿cierto? Los norteamericanos, por ejemplo, yo creo que son mucho más directos en la comunicación que nosotros, como cultura. Y Sí, muchas veces a nosotros nos podría parecer agresivo cuando para ellos están siendo directos, no agresivos. No correcto, sé si me explico. correcto. Sí, ¿Sí? sí, sí. Nosotros en nuestra cultura hispánica, latina, ser directo va muy amarrado de ser agresivo. Claro. Y Y- muchas veces hasta ser directos maleducados. exacto. Como porque fíjense que Robert lo primero que hizo en su actuación fue decir perdón. Sí, lógico. Como que pedir perdón, ¿cierto? Es como que yo creo que eso es un rasgo cultural nuestro. ¿Ya? Entonces, lo que sí es interesante, ¿cierto? Es que tú tienes que poner ese parámetro en ti, porque el otro puede ser hipersensible y tú estás siendo muy amable e igual lo va a sentir agresivo, o el otro puede ser tremendamente agresivo y la verdad es que tú sientes que estás siendo muy asertivo, pero el otro, es como, no sé, en la minería muchas veces a mí me dicen, es que para que los viejos hagan caso hay que Subir el ¿cierto? tono. Como que la construcción es como igual, ¿cierto? Como que en el fondo, como que uno tiene que hablar cantadito para que la cosa funcione, casi como que uno tiene que enojarse para poder como lograr que otro se mueva, ¿ya? Y eso es un craso error en la comunicación, porque eso significa que entonces para lograr un objetivo tú tienes que entrar tú en un estado emocional negativo, que a ti te hace mal y te hace daño más encima. Entonces, Y eso la no. otra frase, perdona, pero la otra frase chilena típica o sudamericana es que cuando parte diciendo con todo respeto, y ahí uno dice lo que va a decir, digamos. Así como Eso Batista, entiende que es más o con menos. respeto, digamos. Claro. Ya. Entonces, Rolando, perdón, dale. Sí, Adelante quería nomás. hacer una pregunta con otro enfoque, ¿no? Sí, porque la asertividad tiene que ver aquí con que hay otro, ¿no? Si
yo me veo interrumpido y le hago una pregunta al otro, ¿no? Lo obligo a contestarme. Por ejemplo, si no vio la cola, pero como en tono de pregunta, no en una afirmación, oye, la cola está allá atrás, que eso suena como un poco agresivo también, ¿ah? Sino que lo mismo, pero en una pregunta, en que lo obligo a hablarme. Claro, también puede ser. El tema es que comuniques lo que quieres comunicar. Y ahora hago el traslape, ¿cierto?, para el efecto de la mentoría, ¿cierto? Muchas veces hay situaciones que uno siente que no están tan bien en el proceso de la mentoría, pero uno no sabe muy bien cómo decir las cosas. Entonces, yo creo que uno tiene que buscar ser directo, pero amable, ¿ya? Que es como un poco, no sé, pues cuando alguien está, no sé, por ejemplo, un mentoreado te pide, no sé, tu lista de contactos, no sé, porque quiere aprovechar tus contactos para, no sé, hacer una venta, por ejemplo, o cualquier cosa, digamos. Y uno, la verdad es que siente que eso no es correcto, o no está de acuerdo, o no lo quiere. Entonces, ¿cómo poder decir de una manera amable, pero clara? ¿Sí? Por eso es que esta es una habilidad que es importante practicar, ¿sí? A la vez Pero, que la... perdona, Soledad, al final Dale. los dos tienen que ver el concepto tanto de empatía como de asertividad con la paz que uno tenga cuando la ejecuta. Absolutamente. En el fondo es tan complejo la contraparte que puedo tener al frente mío, es decir, es tan dispersa o difícil saber cómo es, que al final no debo concentrarme en cómo lograr que esta persona lo reciba bien, sino que más en cómo lograr que yo quede tranquilo y que no pase a la ira o a la frustración. Claro. Es que Mira finalmente, sí. finalmente, Luis Alberto, uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, si uno quiere dar en una conversación, en un diálogo, quiere dar tranquilidad, seguridad, uno tiene que estar tranquilo y tiene que estar seguro, ¿sí? Porque si no se te va a salir, se te va a salir lo que de verdad está ahí, ¿se entiende? Sí. Entonces, claro, la práctica de la empatía y de la asertividad tiene mucho que ver con el manejo, con la autorregulación, con el manejo emocional que uno tiene de sí mismo, ¿sí? Me ha tocado, quizás por el hecho de que trabajo en el tema de recursos humanos y hago harto coaching y capacitación en este tipo de cosas, me ha tocado en NetMentora trabajar con socios que están en conflicto entre ellos. Entonces, cuando uno está como mediando un poco, ¿cierto?, entre socios que están como contrariados de alguna manera, uno se da cuenta que hartos de los conflictos están en la persona y los pone en el otro. ¿Se entiende? Como que no es en realidad un conflicto entre los dos, es un conflicto interno que tiene alguien, ¿ya?, que le está poniendo al otro, está proyectando en el otro cosas que en el otro no están. Y el otro obviamente reacciona a eso y se genera un conflicto. Entonces, muchas veces los conflictos tienen que ver con la falta de autorregulación emocional, que a uno se le sale la emoción negativa, ¿ya? O la emoción, hablemos de displacentera, ¿ya? No hablemos de negativa, mejor. Emociones displacenteras, principalmente las de la familia de la rabia, la familia de la ansiedad y la familia de la tristeza, que son como las tres familias de emociones displacenteras, ya como bien estudiadas y todo, desde Daniel Goleman, inteligencia emocional, en adelante, ¿ya? Bueno, pero avancemos en lo que es nuestro tema de hoy, en el modelo que estamos viendo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros cruzamos la empatía y la asertividad? Crucémoslas en un eje y nos encontramos con una zona de interacción eficaz, donde para ser eficaz en tu comunicación con otro, estás siendo empático y asertivo, que es esta zona del medio, ¿sí?
Pero si te sales, ya sea por la empatía o por la asertividad o por ambas, ¿ya? Entras a una zona ineficaz, donde tu comunicación no tiene el efecto que tú quieres tener. Y aquí es interesante porque aquí te sales hacia uno de estos 4 cuadrantes. El modelo se llama QUEST, Q de cuadrante, y es de estilos de interacción. Entonces son cuadrantes de estilos de interacción. Y aquí tenemos 4 estilos. Hay un montón de modelos de tipos de personalidad y de no sé qué, que muestran estilos, ¿ya? Este es uno, ¿ya? Que a nosotros nos hace mucho sentido y que es fácil de incorporar y de aprender, ¿ya? Entonces, tenemos estos 4 cuadrantes. Entonces, por ejemplo, tenemos personas que tienden, no digo que sean, pero digo que en su estilo de interacción, tienden a ser más centrados en sí mismos y agresivos. Otras personas que tienden a ser más centrados en sí mismos, pero pasivos. Otros que tienden a ser más pasivos, centrados en los demás, o más centrados en los demás y agresivos. Entonces vamos a revisar un poco cada una de estos estilos, ¿ya? Aquí tenemos como un pequeño modelo que es bien interesante. Entonces, pensemos en el cuadrante 1. Pensemos en una situación, disculpen, mi cámara de repente se pone media rara a esta hora. Pensemos en una situación como, por ejemplo, que están preparando una actividad de fin de año. Entonces, te toca estar en el comité de gerentes, por ejemplo, que están preparando una actividad de fin de año para la empresa, ¿ya? Entonces, están juntos en esta reunión. ¿Cómo creen ustedes que tendería a ser una persona, cuadrante 1 en este caso, ¿cierto? Cuya tendencia es a estar más, a ser un poco más como agresivo, ¿cierto? En la línea de la asertividad y centrado en sí mismo en la línea de la empatía. ¿Cómo creen ustedes que estaría en esta reunión? ¿Qué conductas tendría? Imponiendo su idea. Callado. Impondría sus ideas. Exactamente. Estaría tratando de imponer sus ideas, ¿cierto? ¿De qué forma? Bueno, tratando de hacer él todo. Él organiza todo, él dirige todo, él decide lo que se hace, quién lo hace, etc. O manipulando a los más débiles para que ellos hagan lo que quieren. Totalmente. O sea, más que manipulador en este caso, sí sería muy directo, ¿cierto? Y trataría de imponer lo que él o ella piensa que está bien, ¿ya? Y por lo tanto, se trataría de hacer todo lo que hay que hacer. Entonces, no te preocupes, yo me hago cargo. Yo me hago cargo de esto. Entonces uno dice, chuta, se va a hacer cargo de hartas cosas. Sí, pero así también tiene poder, porque se está haciendo cargo y por lo tanto define, ¿de acuerdo? Esa persona, cuando está dentro de su zona eficaz, la intencionalidad que hay detrás de su conducta es efectivamente el hacer, ¿ya? Que trate de hacer, va a tratar de hacer lo que le parece bien, ¿sí? Hacerse cargo. Espontáneamente va a tratar de hacerse cargo de todo, ¿ya? Y cuando sale fuera de la zona eficaz, cuando sale para afuera, deja de ser empático y asertivo, su conducta se convierte en una conducta mucho más controladora. Entonces, no solamente lo quiere hacer él, sino que además quiere que los demás hagan lo que él piensa que está bien. ¿Ya? Y tiende a ser más controlador en su estilo de interacción. ¿Ya? Y por lo tanto usa palabras mucho más directivas, usa imperativos, ¿ya? Haz esto, haz el otro, no tanta pregunta, o si te pregunta como diciéndote, hazlo tú, en forma de pregunta, pero igual el tono es como, te vas a hacer cargo tú de esto, ¿cierto? Como, ¿me entiendes? Como imperativo, a pesar de que es formalmente una pregunta, ¿sí? Este es nuestro amigo cuadrante 1, ¿ya? Este estilo.
En general en las empresas, las personas que suelen tener este estilo de interacción, ¿en qué tipos de trabajo creen ustedes que se ubican en las empresas? ¿En qué áreas están? ¿Tú dices lo que está en el cuadrante 1? Sí, ¿Podría ser una tendencia más hacia la alta organización, al alto nivel de la organización? En algunos sí, casos? hacer jefatura, Ejecutivo. ejecutivo, y además les gusta mucho el área de operación. Ahora sí. ¿Por qué? Mucho en operaciones. Ah, Entonces, ahí es donde las papas queman, ¿ya? Es como que esa es la acción de la empresa, es como el core. Están en el core de la empresa, acá, ¿ya? Donde no necesariamente operaciones, pero está como donde a lo que la empresa se dedica, ¿ok? Vamos ahora al cuadrante 2. Fíjense en el cuadrante 2. Esta persona igual es centrada en sí misma. Volvamos a nuestra reunión de planificación de la actividad de fin de año. Esta persona también es centrada en sí mismo, por lo tanto lleva sus ideas, pero en la línea de la asertividad es más pasivo. ¿Cómo creen ustedes que estaría en esta reunión? callado. Callado, ¿cierto? Callado, pero al final, Sí, perdón. callado, pero al final ejecuta como él quiere hacer las cosas, en el fondo. O sea, Claro. tiene una reacción pasiva, pero lo ejecuta bajo su manera. Sí, muchas veces estas personas, ¿cierto?, se ubican en lugares estratégicos que no necesitan como mostrarse mucho ni hablar tanto, pero igual tienen poder, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya yo me hago cargo del presupuesto. Las Entonces, eminencias grises, ellos son. claro, ¿ya? Entonces, cuando estás dentro de la zona eficaz, este cuadrante 2, este estilo de interacción, ¿sí? Es un estilo de interacción que tiende a querer comprender las cosas. Por eso es que es más pasivo y es más callado, porque está analizando, está observando, está comprendiendo lo que está pasando ahí, ¿sí? Y cuando sale fuera de su zona eficaz de interacción, a lo que tiende es a paralizar. ¿Pero realizar él o al resto? A frenar lo que está pasando, a paralizar lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, no hay presupuesto. No lo podemos hacer, no hay plata. A paralizar en una forma pasiva, ¿te refieres? Claro, exactamente. ¿Ya? O se demora en tomar la decisión, o se demora, es que no tengo los suficientes elementos para tomar una decisión. Ahora, desde el punto de vista del análisis, uno nunca tiene todos los elementos para tomar una decisión. Pero una diferencia radical entre el estilo del cuadrante 1 y del estilo del cuadrante 2 es que el cuadrante 1 es mucho más impulsivo, llega y actúa. Mientras que el cuadrante 2 se demora, es lento para tomar decisiones. ¿Ya? Entonces, en las organizaciones, los cuadrantes 2, este estilo de interacción, ¿en qué lugares se siente cómodo? Finanzas, contabilidad, TI, ¿ya? Cualquier rol que no tenga tanta interacción con otros, ¿cierto? Que sea un rol más analítico, por decir así, ¿ya? Y que tenga como poder concentrado más bien en la información, ¿ya? Hay un ejemplo muy bueno de contraste entre el 1 y el 2, que yo lo encuentro muy como trabajando en colegio también. Es como que vienen dos apoderados por una mala nota de sus hijos. Uno es cuadrante 1 y el otro es cuadrante 2. Y vienen los dos a hablar con la profesora. ¿Qué quiere el cuadrante 1? Quiere que le cambien la nota a su hijo. ¿Qué quiere el cuadrante 2? ¿Qué Quiere quiere? entender por qué se sacó mala nota para poder cambiarlo. Quiere entender por qué se sacó la mala nota. ¿Ya? Y no le importa tanto pero sí quiere entender qué falló. ¿Sí? Al otro le da un poco lo mismo. Lo que quiere es de facto, el hecho, que cambie la nota. ¿Sí? O que le dé otra oportunidad.
pero que haya una acción de por medio. ¿Sí? Ya vamos ahora a la parte de abajo de este modelo. Tenemos personas, a todo esto, se me fue decirles en el fondo. En la medida en que uno es más empático y más asertivo, tienes la libertad de poder moverte en el círculo del medio acá, de estos 4 espacios de la interacción, con mucha más libertad y por lo tanto puedes, porque todos tenemos un poco de todo acá, ¿cierto? Solo que por tipo de personalidad tenemos una tendencia, ¿ya? Mientras más empáticos y más asertivos, tú puedes escoger, ¿cierto?, qué estilo vas a tener de acuerdo al interlocutor que tengas, para generar más sintonía con tu interlocutor. Pero mientras menos empático y menos asertivo eres, fíjate que más te vas hacia los extremos. Y por lo tanto, más claramente de un estilo eres, ¿ya? Y tienes todas las dificultades que tienen los de ese estilo, ¿ya? Vamos al de abajo, el cuadrante 3, que son personas que tienden a tener una conducta pasiva y centrada en los demás, ¿ya? Esta persona, pensemos en la reunión de planificación de fin de año, podría ser que el cuadrante 1 con el 4 o con el 2 estén discutiendo de qué es lo que se va a hacer. ¿Qué es lo que está haciendo el cuadrante 3 en esta reunión? Si la motivación detrás de su conducta es la relación con los demás. Saldría a preguntarle al resto de la organización qué es lo que quieren para la fiesta de fin de año. Eso, súper bien, Luis Alberto. Y estaría, por ejemplo, oye, pero mira, ¿por qué no hacemos un asado en mi casa y conversamos tranquilos con una cervecita, como con una copita de vino, como, ¿me entiendes? Como una persona mucho más que tiende en su estilo a buscar la relación y a querer la buena relación con otros, ¿ya? Y cuando sale fuera de la zona eficaz de interacción, se vuelve manipulador. Manipulador emocionalmente, ¿sí? Entonces te deja de hablar, se ofende, es como, pero en lo emocional manipulador me refiero, ¿sí? Ya, estas personas, por ejemplo, en las organizaciones donde les gusta ubicarse, recursos humanos, bienestar, atención a clientes, ¿cierto? Prevencionistas de riesgo, ¿ya? Muchas veces tienen este estilo cuadrante 3, porque son muy centrados en la relación con el otro, ¿ya? Y por otro lado, creo que ya pasa el tiempo, por otro lado, el cuadrante 4, ¿cierto? Que es también centrado en el otro, pero más agresivo, este es el perfil de venta por excelencia. Este es el perfil comercial, ¿cierto? Como en la asertividad, tirado un poquito más para agresivo, ¿cierto? Y en la empatía, absolutamente centrado en los intereses del otro. Y son personas muy hábiles, precisamente, para captar lo que al otro le pasa, lo que el otro necesita, lo que el otro quiere, ¿sí? Cuando están dentro de la zona eficaz, buscan sobresalir, buscan destacar. Y cuando salen fuera, ya son de frentón llamadores de la atención. Entonces, estos son los que hacen escándalo, ¿ya? Son como escandalosos, bulliciosos, ¿sí? Aquí Un tienen poquito florero también. un poquito florero. Aquí tienen algunas características positivas y negativas. Entre paréntesis, esta presentación después se las mandamos, ¿ya? Gracias. ¿Acaso? Para que no, Gracias. para que sepan que la van a tener. Pero aquí tienen, por ejemplo, el cuadrante 1, ¿qué cualidades positivas tiene? Es decidido, firme, emprendedor, práctico, directivo. Negativas, es intolerante, severo, controlador, intransigente, sobreexigente. Valoriza mucho el resultado de algo y necesita tener opciones, ¿ya? Por ejemplo, esto es súper interesante. Si tú estás trabajando con un mentoreado cuadrante 1, es muy interesante que tú primero que no tomes decisiones por él, o sea, en ningún caso uno debería tomar una decisión por él, ¿sí?
Pero hay algunos casos en que uno puede sugerir más cosas. En el caso del cuadrante 1, él quiere tomar la decisión él. Entonces es importante que tú le presentes opciones para que él sea el que toma la decisión, porque así se siente mejor, ¿ya? Porque es directivo, es firme, ¿sí? Y también es una persona que le gusta que lo traten, ya vamos a ver después cómo tratar y no tratar a cada uno, le gusta que lo traten así como directo, breve, preciso, ¿ya? El cuadrante 2, que tiene como en sus cualidades, ¿cierto? Que es analítico, concentrado, estructurado, estudioso, perfeccionista, tiene también las debilidades que es poco comunicativo, distante, demasiado detallista, retraído e indeciso. Les decía yo, porque nunca tiene toda la información que necesita, por eso le cuesta tomar decisiones. Valoriza el conocimiento y lo que necesita es evidencias. Estas personas necesitan datos, ¿ya? Cuando tú le estás sugiriendo algo que podría ser, ya, pero ¿en qué te avalas para decir eso? ¿Ya? ¿De dónde sacaste? Es como que necesitan evidencia, necesitan pruebas, por lo analítico que son, por este estilo, ¿sí? El cuadrante 3, por otra parte, que es el relacionador, ¿ya? Es acogedor, colaborador, integrador, amistoso, orientado a servicio, pero también es un poco conformista, influenciable, dependiente, tiende a víctima y complaciente. Acá le cuesta ser asertivo, le cuesta decir lo que de verdad está pensando. Valoriza el afecto, ¿ya? Como el cariño, el afecto entre las personas, y muchas veces necesita apoyo. Necesita apoyo para tomar decisiones, apoyo para dar un paso adelante, ¿ya? Por ejemplo, el cuadrante 1, ese estilo, podría sentirse invadido si tú lo apoyas mucho. Porque te podría decir, bueno, ¿y tú crees que yo no soy capaz de hacerlo solo? ¿Ya? Pero el cuadrante 3 le encanta que lo apoyes, ¿ya? Ahora hay que tener cuidado de no apoyarlo mucho para que no se vuelva dependiente de tu apoyo, si tú solamente eres un mentor. No vas a estar ahí con él todo el rato, ¿sí? Soledad, Dígame. en este cuadrante 3 también es una característica de no enfrentar la confrontación, o sea, no Sí, confrontarse. sí, totalmente. Súper bien, Ronald. Les cuesta mucho confrontar las dificultades, ya sea interpersonales o las dificultades como concretas que uno puede tener en una empresa. ¿Ya? Como enfrentarse al problema, les cuesta eso. ¿Sí? Ya. Y el cuadrante 4, ¿cómo es esta persona? Es atractivo, motivador, entusiasta, multifacético, locuaz. Generalmente son de buen bla bla, ¿ya? Pero también pueden ser, bueno, charlatán es un poco fuerte la palabra, pero en realidad como tienen la facilidad de palabra, también pueden usar la palabra exagerando o minimizando o a su conveniencia. En ese sentido es como charlatán, ¿cierto? Son un poco exhibicionistas, vanidosos, bulliciosos, exagerados. Valorizan mucho el reconocimiento, por eso es que este es como el perfil de venta por excelencia, ¿no? Y necesitan incentivos para avanzar. ¿Sí? ¿Les hace sentido el cuadro? Soledad, estaba pensando, sí, hace sentido que los emprendedores probablemente estén más en el eje agresivo de la acción que el pasivo, definitivamente, así que nos encontramos más con perfiles 1 y 4, me imagino yo. Sí, sí. Ahora, probablemente, tienes razón, Verónica, pero también puede haber, me he encontrado, ¿cierto?, con algunos emprendedores que los que llegan a nosotros, ¿cierto? La persona que llega es más bien 2 o 3 y el socio es el otro. Entonces necesita que nosotros, o sea, está buscando en el fondo poder compensar esa falta de punch o de como de agresividad que necesita. Todos nosotros necesitamos un poquito como de
agresividad en el buen sentido, ¿cierto? Como de fuerza para avanzar, para arriesgarnos, para dar el paso. ¿Sí? Se da mucho, Soledad, perdona, cuando el mentoreado viene del área de operaciones. Es decir, una persona que técnicamente encontró una solución que la quiere desarrollar, pero que nunca ha estado en la vereda de tener que venderla ni comercializarla, sino que siempre ha estado como detrás del escritorio. Y la verdad es que se relaciona mucho más con el 2 y 3, y le cuesta pasar a ser directivo en la parte 1, y le cuesta mucho salir a venderlo, como la parte 4. Así es. Así es. Y por otro lado, yo me he encontrado con varios emprendimientos que son como de una tecnicidad increíble, ¿cierto? Especialmente en el ámbito del TI, de la robótica, de todo, que estos gallos son súper como cuadrante 2, pero totalmente, y tienen un socio que es el que hace la otra parte. ¿Ya? Como Oye, que pero se compensa en ese sentido. Pero ¿qué se complementa mejor con el 2? ¿El 1 o el 4? Es que depende mucho, porque también aquí depende si la persona, estos son como estilos, ¿cierto? Pero la persona dentro del estilo puede ser una persona bastante dentro de la zona eficaz y puede tener más libertad en ese sentido. ¿Se entiende? Como que aquí también hay como lo que uno llama como sanidad psicológica. Hay personas que tienden más a estar dentro de la zona eficaz y por lo tanto tienen más libertad, ¿ya? Para utilizar estos estilos como a voluntad, más bien, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tiende al cuadrante 2, pero por el tipo de trabajo o por su emprendimiento que ha tenido que salir a vender, desarrolló, ¿cierto?, el otro extremo, que son las diagonales. Si ustedes se fijan, las diagonales son un poco como los extremos, los opuestos, ¿ya? Sí. El cuadrante 2, muy introvertido, muy para adentro, muy como analítico, muy todo, y el 4, muy extrovertido, muy hacia afuera, muy como parafernalia, muy como tipo productora de eventos, ¿ya? Entonces, son como, las diagonales muestran un poco los contrarios, si ustedes quieren. El 1, ¿cierto? Bien orientado al hacer, todas las cosas claras, firme, estructurado, puede ser autoritario, ¿cierto? Y el 3, como corazón de abuelita, todo buena onda, no, hagámoslo, no peleemos, ¿ya? Tratemos de conciliar, estoy exagerando un poco. ¿Ya? Oye, pero No. igual yo creo que en todas las empresas se necesitan los 4 cuadrantes en general. Así es. Claro, Así pues se es. complementan, porque no con puros jefes se hacen las cosas. Sí, se complementan todos. Me he Y dado por Oye, cuenta- eso, Soledad, desde el punto de vista, cuando hemos trabajado esto como del punto de vista de, después vamos a volver a los caballos, cuando hemos trabajado esto del punto de vista de el desarrollo de colaboradores, por ejemplo, es súper interesante que tú puedas identificar a la persona que tienes al frente para ayudarlo a desarrollarse, porque a veces el desarrollo es en direcciones opuestas, ¿se entiende? Como que a un colaborador tuyo le podrías decir, por ejemplo, o a un mentoreado tuyo para desarrollarse, tiene que ir hacia el estilo 4, ¿ya? Y salir más afuera y hablar más y practicar discurso y practicar el elevator pitch famoso, ¿cierto? Y tiene que saber vender, ¿ya? Y practicar eso, y le cuesta. Mientras que a un mentoreado que ya es estilo 4, tendiente a estilo 4, quizás necesita más lo analítico, necesita poder, o sea, yo lo he encontrado varias veces, necesita meterse, por ejemplo, en los balances, necesita entender la finanza, necesita meterse en los números, y no solo ser vendedor de ilusiones o vendedor de sueños. Soledad, ¿Sí? desde el punto de vista de la mentoría, yo creo que Gustavo me va a entender el concepto porque estamos mentoreando a alguien que probablemente lo que hemos hecho es detectar el gap, ¿ok? Y parte del gap que hemos detectado sin haber escuchado de esto está en función de esto. Entonces al final no es tan solo buscar el gap que puede ocurrir entre socios, si es que es más de uno, pero también es buscar el gap dentro de la organización de lo que le hace falta al Sí, emprendedor, o sea, es con sí, quién se rodea,
cómo se arma su equipo de trabajo también. Totalmente, Ok. totalmente. Por ejemplo, me acuerdo uno de mis primeros emprendedores, ¿cierto? Era absolutamente vendedor de ilusiones, pero tenía un socio que le hacía la parte como era ingeniero, el socio, él no era ingeniero, el socio era ingeniero, y le llevaba como los números, toda la contabilidad, pero el socio se fue y él se quedó, necesitaba a alguien que compensara esa otra parte que él no tenía. ¿Sí? Oye, Soledad, también lo que pasa es que la empresa, como un todo, tiene que ir evolucionando. Es decir, un emprendedor en un principio puede ser puro vender porque está muy entusiasmado con su idea, tiene muchas ganas de que salga adelante, etc. Pero ya, y a lo mejor la primera piedra le va bien y logra posicionar, que nos pasó con un proyecto en Pucón, que estaban muy entusiasmados y habían partido bien, pero después no supieron evolucionar hacia la etapa 2, de entender en qué estaban, entender la magnitud de sus negocios, entender que no era un chiste meterse a vender a Estados Unidos, que era su proyección. Y ahí empezaron a cojear. Entonces, la empresa también tiene que tener, o los que dirigen la empresa, no sé en qué cuadrante será el mejor que estén en un comienzo, de manera de que visualicen las distintas etapas hacia donde tiene que ir evolucionando la empresa para consolidarse. Claro, yo diría más que en qué cuadrante debiera estar alguien al iniciar, yo más bien diría, identifica el estilo que tiene la persona y desde ahí trabaja hacia donde tiene que ir, porque en realidad esto no es como el ideal es, sino que es que las personas somos como somos y desde lo que tenemos que trabajar, ¿cierto? Como hacia dónde queremos ir, ¿sí? Entonces, si yo tengo que desarrollar más mi análisis, lo tengo que desarrollar más. Si yo tengo que desarrollar más mis habilidades de venta, las tengo que desarrollar más. ¿Sí? Por ejemplo, me ha tocado también personas que son muy brillantes desde el punto de vista analítico, tienen un muy buen proyecto, y además tienen algo de uno también, entonces son bien orientados a la tarea y todo, pero cuando ya empiezan a tener que administrar personas, les queda la escoba. Porque les falta empatía, les falta saber relacionarse con personas, les falta saber qué decir cuando el colaborador le pide por tercera vez ir al funeral de la abuelita, digamos. Como que entonces, cosas básicas de relacionamiento humano, ¿sí? Soledad, ahí quiero hacer una reflexión igual del trabajo que hacemos en Mentora y que se dan cuenta que es desarrollo de competencias y que es algo que no podemos hacer en el corto plazo. O sea, es súper lindo escuchar las visiones que ustedes han vivido en los distintos ejemplos y cada empresa es distinta, pero no es algo que podemos pasar en 6 sesiones, porque hay personas atrás, hay personas que tienen que desarrollarse, personas que tienen que sensibilizarse con esta necesidad de ir abriendo esas competencias y de adquirirlas o aprendiendo ellos o reforzando el equipo para poder seguir creciendo. Y al final decimos que tal vez más que ninguna otra cosa, nosotros construimos también competencias empresariales como mentores, de a poco incentivando las preguntas, las estrategias, insistir los números cuando es necesario. Y es un trabajo muy redondo y bueno, contundente lo que estamos haciendo a través de a veces esos 3 años y lo logramos a través del tiempo, pero lógicamente hay que tener mucha paciencia. Bueno, para avanzar un poquito más, ahora me gustaría decir, porque hasta aquí hemos hablado ya de este modelo, ¿cierto? Pero también cada uno de ustedes tiene una tendencia. Recuerden que la comunicación es entre 2 o más. Entonces uno también tiene que ver, bueno, ¿y uno cuál es la tendencia que tiene acá? Porque también es como tú vas a percibir. Un poco cuando vimos el ejemplo de la fila en el supermercado, ¿cierto? Para algunas personas, por ejemplo,
creo que fue, a ver, ¿quién fue quien dijo? Robert fue que partió diciendo perdón, ¿cierto? Y al tiro José Miguel saltó y dijo, oye, pero ¿por qué estás pidiendo perdón? ¿Ya? Es como que, fíjense que entre nosotros también, o sea, todos nosotros, igual que los mentoreados, tenemos una tendencia en este estilo. Y aquí entra la imagen de los caballos. ¿Qué pusieron cada uno de ustedes en esta imagen? Muchas veces esto es revelador de la tendencia que tú tienes en tu estilo de interacción. Entonces, vamos a ver eso. Miren, en general la comunicación, un poco artificialmente, pero la podemos dividir en lo que es verbal, las palabras que tú usas, lo que es paraverbal, que es la tonalidad, que claro, cuando escribes no hay tonalidad, ¿ya? Pero ahora cuando lo digas vamos a escuchar la tonalidad. Y también la expresión física es gran parte de tu comunicación. Porque, por ejemplo, yo puedo decir las mismas palabras, o sea, el mismo vocabulario, usando las mismas palabras, en tonos distintos y significan diferentes cosas. ¿Ya? Como por ejemplo, yo le puedo decir a Verónica, que tiene esos cuadros atrás, le puedo decir, miren, no voy a hacer ninguna expresión física distinta, solo el tono de voz, ¿ya? Y van a ver ustedes que son mensajes distintos, con las mismas palabras. Le puedo decir a Verónica, Verónica, qué lindo los cuadros que tienes atrás en tu pared. O le podría decir, Verónica, qué lindo los cuadros que tienes atrás de tu pared. ¿Se dan cuenta que son mensajes un poco diferentes? ¿Perciben la tonalidad distinta? Sí, claro. ¿Sí, José Miguel? Sí, por supuesto. Claro. Entonces, es parte importante de nuestra comunicación y muchas veces nosotros no nos enteramos de nuestros tonos, no somos conscientes de los tonos que usamos. ¿Ya? Y por otro lado, también podemos ser muy contradictorios entre lo que decimos y nuestro lenguaje no verbal, el cuerpo, como por ejemplo, esto es contradicción entre palabra, tono y cuerpo. Te estoy diciendo que no estoy enojada. ¿Ya? Eso es como, no hay ningún abogado acá parece, pero esto siempre me sorprende de los abogados, porque lo que queda por escrito es que dijo que no estaba enojada, pero la realidad del tono y del cuerpo es que estaba enojada, ¿ya? Pero eso no queda por escrito, porque lo que dijo es que no estaba enojada. ¿Se entiende? Ahí hay un tema en la comunicación. Entonces. Claro, sostuvo tajantemente que no estaba enojado. Claro. Entonces, si vemos acá los estilos comunicacionales correspondientes a cada cuadrante, y esto es también para que cada uno de ustedes vea la tendencia que tiene, ¿cierto? Podemos ver que en el estilo conductor, que es el cuadrante 1, ¿cómo es su estilo comunicacional? Ordenado, directo, preciso, concreto en sus palabras. En el lenguaje corporal generalmente usa gestos así como marcados, habla rápido, es acelerado e imponente, y en el tono emocional es categórico, como que los cuadrantes 1 siempre hablan como que tuvieran la razón, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé si alguien puso esto, miren ahora lo que escribieron respecto a los caballos. ¿Qué es lo que dice un cuadrante 1 cuando ve la imagen de los caballos? Dice, generalmente, dice así, caballo saliendo del agua. Y si está presencial, te queda mirando así como, ¿y qué más quieres que te diga? Si ahí hay caballos saliendo del agua. Punto. Estoy exagerando, ¿ya? No sé si alguien puso en su escrito caballos saliendo del agua. ¿Alguien puso eso? Yo puse. Sí. Y energía puse, y energía. Ah, le agregaste energía, ya. Súper bien. Como que muestra un estilo, ¿se fijan? Porque el cuadrante 2, por ejemplo, el estilo racional, tiene un discurso racional poco directo muchas veces, impersonal,
explicativo, analógico, hace analogías, y crítico, ¿ya? Siempre pienso que un muy buen ejemplo de cuadrante 2, para mí en estilo comunicacional, es Fernando Villegas. ¿Sí? ¿Te ubican Fernando Villegas, Tolerancia Sí. Cero? Sí. Es como muy cuadrante 2 en su estilo de comunicación. Nunca mira directo, por ejemplo, el lenguaje corporal, retraído, mirada esquiva, pausado, ¿ya? Muy poco expresivo, como Bielsa también, cuadrante 2 completamente, Marcelo Bielsa, ¿ya? Claro. Tono emocional, neutro, como que te pueden decir que se murió su abuelita en el mismo tono que se ganó la lotería. El tono es plano, así como poco expresivo. ¿Qué dice el cuadrante 2 frente a los caballos? Generalmente dice, hay 10 caballos y una mula, porque se da cuenta que hay una mula. 10 caballos, y además con todos los caballos. 10 caballos y una mula saliendo de un cuerpo acuoso que podría ser un río o podría ser el mar, pero con un río cercano, porque se ve en la esquina un arbusto que podría ser un árbol, ¿ya? Como muy descriptivo, pero cero emocionalidad en el dibujo, sino descriptivo. No sé si hay alguien que puso una descripción similar. ¿Hay alguien que contó los caballos? Yo los conté. Ya. Pero no vi la mula, y eso que segunda vez que veo la viste foto, la se me mula? olvidaron la mula. Ya, voy para atrás, les voy a mostrar la mula. A ver, alguien mire bien. A ver, gente de campo, aquí, Robert, Temuco por lo menos, algo de campo puedes tener. ¿Dónde está la mula? A la izquierda abajo, ¿no? O digamos, Sí, sí, esa que está ahí, no sé si ven mi sí, curso. sí, sí. Esa es la mula. Mm. Fíjense las orejas, ¿ya? Y el cuerpo atrás, que tiene como más guata que el... Ya, pero por ejemplo, eso sería un cuadrante 2, ¿cierto? Es como mucho más descriptivo, analítico del cuadro, ¿sí? Ya, y el cuadrante 3, ¿cómo es su lenguaje? Emocional, descriptivo, poco concreto, su lenguaje corporal es envolvente, en general a los cuadrantes 3 les gusta el contacto físico, son como toqueteadores, así como que te abrazan fuerte, ¿cierto? Te dan la mano como así como firme, pero como que les gusta sentir la relación con el otro, ¿sí? Son muy afables, relajados en su lenguaje corporal, muy poco amenazantes. Y en su tono emocional, en general, afectados. Entonces, ¿qué es lo que dicen? A mí me da mucha risa esto cuando lo hacemos presencialmente. ¿Qué dicen de los caballos? En general dicen, por ejemplo, energía, naturaleza, belleza, relajo. Y nunca dicen caballos. No dicen que hay caballos saliendo del agua. Solo dan su impresión como emocional de la... no sé si alguien puso algo así. Cercano. ¡Cerca! Buena. Súper bien. Ya. Y por último, el estilo expresivo, el cuadrante 4, ¿cómo es su discurso? Estimulante, intencionado, narrativo, entretenido, colorido. En su lenguaje corporal es histriónico, busca como cautivar, es notorio, habla fuerte, tiene mucho movimiento corporal, y su tono emocional siempre es motivador, ¿ya? Ya sea que está contando una tragedia o está contando algo positivo. Por ejemplo, en los caballos, ¿qué suelen hacer los cuadrantes 4? Cuentan toda la historia. Es que los caballos venían arrancando de algo que les había pasado antes. Entonces llegaron al río y cuando se vieron enfrentados al río, entonces tuvieron que pasar. Pero el líder se tiró primero.
es el caballo que va adelante. Y los otros pudieron seguir, los que al final se estaban ahogando un poco, pero se apuraron y pudieron salir finalmente. Y ya la tremenda historia de la foto de los... Estoy exagerando un poco, pero algo así podría ser un cuadrante 4, como entusiasmado con la imagen. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos entonces el cuadro, más los estilos comunicacionales, ahí a los lados. ¿Cómo se ven ustedes? ¿Por dónde creen ustedes que andan? Más frecuentemente. Recuerden que todos tenemos un poco de todo, pero tenemos una tendencia. Voy por el lado 3. Voy por el lado 3. Vas por el lado 3, Rolando. Ya. Sí. ¿Quién más? Señorita Verónica, a mí me gusta el show, ¿no? Luis, por algo Vale. estás en el ámbito comercial, perdóname. Ya. Y yo también me siento más cercano al 3, un poco en el 1 a veces, sobre todo cuando uno le toca estar manejando el boliche, tenés que Claro. un poco de lado 1, pero a propósito de los caballos, yo puse que los caballos estaban disfrutando el agua. Algunos de ellos saliendo del agua, pero la mayoría yo los vi disfrutando, entretenidos. Claro. Yo me siento un poco más cercano al 3 y con algo de 1, porque las situaciones muchas veces lo ameritan. Sí, sí. Eso es súper cierto. ¿Eh? Muchas veces uno, como digo, tiene que desarrollar. Por ejemplo, las personas que sienten que les cuesta decir las cosas claras, dar instrucciones y todo, lo tienen que desarrollar cuando son empresarios, por ejemplo, o cuando tienen cargos de liderazgo. Es algo que tú tienes que aprender a hacer. Entonces, claro, muchas veces, por ejemplo, a mí me dio mucha risa hace años atrás, viendo esto mismo con un equipo de una clínica, ¿ya? Que uno pensaría que el rol de enfermera es bien 3, es bien como de la relación, del cuidado, pero las enfermeras eran casi todas cuadrante 1. Sí, las enfermeras, ¿cierto? Claro. Especialmente las enfermeras jefes, ¿ya? Pero es que lo que pasa es que, a ver, el rol de liderazgo de una empresa es muy importante también cómo es la gente que tú lideras, digamos, y para saber en qué cuadrante tú te ubicas o debes ubicarte. Cierta gente, ponte, se deja liderar por líderes naturales, que podrían ser quizás un líder natural, quizás un 1, pero otra gente se deja liderar por líderes intelectuales, reflexivos. Entonces quizás sería ese el cuadrante número 2. Entonces, también el líder de una empresa tiene que también que adaptar su actitud, digamos, su forma de desempeñarse en función de los liderados. Sí, Entonces, absolutamente. Absolutamente. sí, por eso Ahora, digo, sí, más que decir cómo un líder debe ser, lo que creo es que uno tiene que ver cómo es en realidad y ver qué es lo que tiene que trabajar. Para tener un complemento, para poder, como tú bien dices, liderar a cualquier persona que se te ponga por delante, pero sabiendo dónde estás tú. ¿Ya? En el fondo, un líder en una comunidad, empresa o lo que sea, tiene que saber navegar entre los 4 cuadrantes para Exactamente. poder exacto, confrontar la situación. Creo que eso es lo que José Exactamente. Miguel decía. Ok, exactamente, a eso me refería, Ron. Gracias. Y ok. como tú estás probablemente tendiente a 1, tienes que darte cuenta que tu percepción de las situaciones va a estar teñida por eso que para ti es lo, entre comillas, normal. Correcto. Entonces, tienes que entender que cuando tú dices, por ejemplo, típico, situación de empresa, ¿cierto? Una jefatura, últimamente me ha llegado un montón. Jefatura que necesita coaching porque tiene una demanda por acoso laboral. Y la persona dice, oye, pero si yo nunca le he sido agresivo con esta persona, no puedo entender esta demanda. Como, claro, porque él, para él mismo, como está corrido hacia la agresividad, no se siente agresivo.
Y puede que la persona que está del otro lado lo sienta tremendamente agresivo. ¿Sí? Y probablemente esa persona no discrimina, y efectivamente no es que le haga bullying a uno. Probablemente es así con todos, pero los otros son más parecidos a él o son más tolerantes de su agresividad que esta persona que lo acusa de acoso laboral. ¿Se entiende? Oye, Segundo, hay que estar consciente que uno es el que está corrido hacia un lado y eso tiñe tu percepción. oye, lo otro importante creo, independiente de la personalidad que tenga uno, yo creo que siempre es bueno, con los años uno aprende, a saber escuchar más. Dejar que los equipos hablen y escuchar, porque eso permite efectivamente, y hablar siempre más al final, porque eso también Claro. permite incorporar toda la idea y no pasar allá a nadie. Súper bien. Miren, como se nos ha pasado el rato, me voy a saltar esto, pero lo van a tener en las láminas, en el material que les va a mandar Verónica. Estos son algunos tips de cómo tratar y no tratar a cada cuadrante, ¿de acuerdo? Pero me voy a saltar esto porque quiero avanzar en un ejercicio práctico, ¿ya? Vamos a ver dos claves, que son bien sencillas. Claves para escuchar y claves para hablar. Y quiero que hagamos una práctica de esto, ¿ya? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer a raíz de lo que dice Lorenzo? ¿Cómo puedes tú asegurarte que estás escuchando bien? Porque una persona podría decir, no, pero si yo escucho. Claro, pero escuchas mientras estás escribiendo en el computador, ¿cierto? La persona llega a tu oficina, no, si te escucho, y tú sigues trabajando. No, eso no es escuchar. ¿Cómo te puedes asegurar que tú escuchas bien? Con estas tres claves. Clarifica, haz preguntas abiertas para asegurarte que estás entendiendo la experiencia de la otra persona. ¿Cuáles son las preguntas abiertas? Las que empiezan con por qué, para qué, cuándo, dónde, cómo, ¿sí? En inglés son como los WH, ¿cierto? Son como los why, who, what, how, no sé, ¿ya? Ok, entonces, clarifica, haz preguntas abiertas, recapitula una vez que la persona terminó de decir lo que te iba a decir, resume, entonces lo que tú quieres decir es bla, 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 y pregúntale si efectivamente entendiste, confirma que entendiste lo que te quiso decir. Entonces, clarifica, haz preguntas abiertas, recapitula y confirma. ¿Sí? Esto lo vamos a practicar, así que si quieren... Oye, no debería ir también ahí, a lo mejor lo va a poner después, el mirar a la persona con quien estás, mirar a los ojos a la persona con quien estás. Sí, claro que sí, claro que sí. No lo iba a poner porque estoy hablando más bien de claves como verbales, ¿cierto? Sí, mirar a la persona, cuidado que cuando leas después cómo tratar y no tratar a cada cuadrante, que hay algunas personas que les incomoda que tú lo mires directo. Entonces hay, por ejemplo, el cuadrante 2 no mira directo. Tiende a mirar como mirada esquiva, ¿sí? Cuadrante 3 no le gusta que lo mires directo. El cuadrante 1 es como si no me estás mirando directo, es porque estás mintiendo. Es como, cuadrante 1 es como típico eso, como si no me miras a la cara, mírame a la cara cuando te hablo. ¿Ya? Como, pero se dan cuenta que son súper distintos también los estilos en eso. Entonces sí, hay que mirar a la persona cuando tú la estás escuchando, pero no como, no sé cómo se dice, ayúdame Ronald, stare. Como No inquisitivo. Claro, no como sostener la mirada, así como que es un poco invasor para algunos. No ser inquisidor con la mirada. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, por eso es que como que mira, pero depende de quién tengas al frente. Al cuadrante 1 lo miras directo, nomás no tiene problema. Le gusta que lo miren directo. ¿Sí? Ya. Y para hablar, ¿qué es lo que tienes que hacer para asegurarte de que tu mensaje va a ser entendido?
entrega el contexto de la comunicación. Que en el fondo es decir, ¿para qué le estás diciendo lo que le estás diciendo? Puede que te demore 30 segundos más, pero pucha que clarifica la comunicación en contexto. ¿Ya? Es súper distinto que yo le diga a un consultor que trabaja conmigo en mi empresa, que yo le diga, oye, te tengo el pasaje sacado para Iquique, estás partiendo hoy día en la tarde, así es que ándate a tu casa a buscar tus cosas. Es súper distinto que le diga eso a que le diga, oye, la Paula tuvo un problema con sus hijos, no va a poder ir a una actividad que tenemos en Iquique, así que vi que tú estabas disponible, así que te sacamos el pasaje sin preguntarte. Pues, ojalá que no la hayan barrado, digamos, pero espero que pueda hacer. Es como súper distinto darle el contexto, ¿ya?, de la comunicación. ¿Se entiende? Segundo, entregar un mensaje que el otro entienda. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de preguntarle a un TI qué es lo que tiene malo mi computador y quedarse, ya, buena onda, bailalo nomás, no me expliques. Es como hablar algo que el otro te entienda, no uses tecnicismos. Algunas personas que son un poco inseguras usan palabras muy rebuscadas o técnicas para sentirse como poderosos en el conocimiento, ¿cierto? Pero eso es un error en la comunicación. Si tú de verdad sabes algo, tienes que ser capaz de decirlo en palabras simples, que las personas entiendan. ¿Sí? Y tercero, evitar las discordancias. No des un mensaje con las palabras y con tu cuerpo y con tu tono otro mensaje. Eso confunde muchísimo. ¿De acuerdo? Ya, vamos a hacer un ejercicio práctico de la siguiente manera. Voy a dejar de compartir. Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 si incluimos a la Vero y la Roxana. Entonces, ¿las podemos incluir para que hagamos 4 tríos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Se van a juntar de a 3. Voy a mostrar, perdón, el mono. Se van a juntar de a 3 y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Una persona va a contarle a otro de los 3, va a contarle algo que pasó el fin de semana. Entonces, la persona que cuenta, el que va a ser amarillo, por ejemplo, en este caso, va a usar las claves para hablar, entregar el contexto, usar un lenguaje que el otro entiende y va a evitar discordancias. El receptor, el rojo, ¿cierto? Receptor, va a usar las claves para escuchar, va a hacer preguntas abiertas y cuando termine de hablar va a recapitular y confirmar que entendió lo que la otra persona le dijo. Y el tercero le va a dar feedback a los dos, ¿ya? Le va a decir si efectivamente usó las claves o no las usó. ¿De acuerdo? Y luego se cambian de rol para que todos practiquen las claves para hablar, las claves para escuchar y además practiquen la asertividad dándole feedback a ambos de sus compañeros. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos separamos físicamente aquí? ¿Cómo? ¿Cómo nos separamos físicamente en las aulas? Ah, se separan así. Voy a hacer grupos. En este caso voy a hacer 4 grupos. Perdón, sí, 4 grupos. Ahí, ya los creé. Ups, pero alguien se salió. ¿Alguien le dio miedo a alguien? Ah, es que parece que no incluía. Voy a incluir, Vero, ¿te puedo incluir en un grupo, cierto? Sí, por supuesto.
volver a crear. Ah, no, igual me salió, algo pasó aquí. Espérame. Voy a crear los grupos de nuevo, incluir a los anfitriones. Ahí. José Miguel, Rolando y Roxana, Edmundo, Luis Alberto y Rolando, el otro Rolando, el primero Rolando Castillo, Lorenzo, Robert, Ronald, Antonella, Gustavo, y ahí me falta poner a Vero. Como tú estás de anfitriona, ¿tú podrías meterte a la sala 4? Sí, perfecto, donde me necesites. Ya, en la sala 4. Entonces, van a tener 10 minutos para practicar, ¿de acuerdo? Tienen que contar algo breve de lo que hicieron el fin de semana. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Sí? Sí. ¿Pero tiene que ser una cosa ficticia o una cosa real que ocurrió? Idealmente algo real, Ya. sin violar tu intimidad, por supuesto. Es como conta cualquier cosa, pero la idea es practicar las claves para hablar y para escuchar. ¿Estamos? Ya. Nos vamos entonces a las salas. Tienen que pinchar, unirse